Los conocimientos, entonces, a priori, que Kant está tratando de encontrar, además los está buscando por una razón. Yo les decía, él está buscando cierta seguridad y cierta necesidad en ellos, ¿verdad? Eh, Vean que acá Kant nos menciona que los conocimientos a priori son claros y ciertos, ¿verdad? Para Kant, esto de la claridad y de la certeza es importante porque son los criterios mediante los cuales él va a ir construyendo esa seguridad que yo les decía, ¿verdad? Ahora, la claridad y la certeza, bueno, veamos primero el último. La certeza tiene que ver con qué tan adecuadamente son descriptores de la realidad a la que se refieren, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y la claridad tiene que ver con dos tipos de cosas. Por un lado está la claridad lógica, que tiene que ver con cómo es que vamos encadenando ideas para generar una explicación que sea eficiente y que sea en ese sentido fácil de transmitir, ¿verdad? Y además, cómo es que los conceptos en ese sentido se pueden entender, ¿cómo les digo? ¿Cómo se pueden entender? Sí, también diáfanamente ellos mismos. No sé si se entiende. Eh, para Kant, el punto es, la claridad lógica es una claridad meramente discursiva, o sea, tiene que ver con encadenamiento con la concatenación de los conceptos, propiamente hablando. Y la otra claridad puede ser más bien intuitiva. Cuando, por ejemplo, para reforzar una idea, uno mete un ejemplo. A Kant no le gusta, dicho sea de paso, poner ejemplos, según él mismo dice. Él dice algo así como que con solo la fuerza de los conceptos la gente debería poder ir entendiendo lo que se está explicando. Es como el meme ese, digamos, que Kant le dijera a quien está escribiendo, ponga ahí al buen entendedor pocas palabras y que le diga, pero señor Kant, no podemos poner eso. Bueno, está bien, entonces ponga que nos vamos a servir de la claridad discursiva o algo así por el estilo, me explico. La claridad entonces es esa capacidad que tiene en este caso, las proposiciones de efectivamente mostrar lo que están intentando explicar, ¿verdad? Eh, Ahora, sobre la certeza, tiene que ver con que aquello que consideramos cierto tiene lo que vamos a llamar una suficiencia objetiva. ¿Qué quiere decir suficiencia objetiva en este caso? Que también, como pueden verlo aquí en la presentación, lo tomo de páginas muy adelante de la crítica de la razón pura. La suficiencia objetiva es cuando el conocimiento que tenemos sobre algo vale ya no solo para una persona que lo vio, para un sujeto que lo vio, para un sujeto que lo percibió, sino que vale igual para todas las personas. ¿Ya? Veamos un ejemplo desde la óptica. El efecto que hay por, por refracción, digamos, en un vaso de agua donde uno introduce un lapicero, un lápiz o una varilla que se ve discontinua, la imagen se quiebra, y eso tiene que ver con las propiedades del agua y del aire, que uno es más denso que el otro, etcétera, etcétera, y cómo opera la luz en cada uno de estos dos entornos. Ahora, fenoménicamente hablando, o sea, la validez objetiva que va a tener el fenómeno, lo que nos va a decir es que distintos sujetos van a percibir ese efecto visual de manera igual, de la misma manera, partiendo del hecho de que el aparato cognitivo de ambos opera de la manera en que generalmente opera en los seres humanos, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta con el a priori, con el posterior y con el a posteriori. ¿Está quedando claro, sí? Profe, yo Bien, tengo una pregunta. por favor. Bueno, desde hace rato tengo algo que me está molestando en el texto, que no sé si se deriva de una mala lectura que estoy haciendo yo. Dígame. Este, pero bueno, cito. Dice Kant con respecto a los juicios a priori puros.
Sí, O sea, a ver si lo encuentro. Dice que es fácil mostrar que existen realmente en el conocimiento humano semejantes juicios necesarios y estrictamente universales, es decir, juicios puros a priori. Si queremos un ejemplo de las ciencias, solo necesitamos fijarnos en todas las proposiciones de las matemáticas. Si sí, queremos un ejemplo extraído del uso más ordinario del entendimiento, puede servir la proposición todo cambio de tener una causa. sí. Estoy leyendo bien si entiendo que todo cambio de tener una causa es un juicio puro a priori. No, es a priori, pero no puro, por la noción de cambio. El cambio nosotros solo lo podemos entender a partir de la experiencia. Y eso mismo lo dice Ajá. Kant un par de renglones después, si no me equivoco. Ajá. No, antes creo que Antes, lo ok, dice. Sí, ok. sí, entonces sí, no, no entiendo. Es que estaba viendo el libro al revés. Muy, Ajá. no, no, nada que ver. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es la pregunta entonces? Otra vez, disculpe. Sí, o sea, lo que no entiendo es por qué, o sea, antes dice que no es un juicio puro a priori. Ajá. Ajá, y aquí dice que para mostrar un ejemplo de juicio puro a priori, si queremos un ejemplo extraído del uso más ordinario del entendimiento, puede servir la proposición todo cambio de tener una causa. No, 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 no. Ya No, entiendo. No, no. no, Devuélvase un ahí está mi poquito. confusión. Sí, devuélvase un poquito. Él está poniendo dos ejemplos. Si Ajá. usted quiere ver un ejemplo de puro a priori, entonces están las proposiciones matemáticas. Y si quiere otro que Ujú. venga del uso más ordinario del entendimiento, ¿cuál es Ah, el ok, uso ok. más ordinario del entendimiento? El que usamos también con la experiencia. Tiene que ver con el que Empírico. todo cambio tiene una causa. Ahora, Ujú. ¿por qué la noción o la proposición todo cambio tiene una causa es a priori, pero no pura? Bueno, primero, ya le dije por qué no es pura, porque tiene la noción de cambio. Y el cambio, del cambio lo que tenemos es un conocimiento que se genera por la experiencia, porque vemos cómo un estado de cosas cambia, o sea, pasa a otro, deviene en otro estado de cosas. Ok. Pero ¿por qué esa proposición es independiente de la experiencia? Precisamente porque es una proposición universal afirmativa. Al ser universal, es una proposición que se compromete con absolutamente todos los cambios posibles, o sea, todos los cambios que puedan ocurrir. Y no hay nadie que pueda tener una experiencia de todos los cambios posibles. ¿Me explico? Ujú. Cuando dice todo cambio tiene una causa, se está comprometiendo con la suma absolutamente total de cambios. Y nadie conoce la suma absolutamente total de los cambios. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso es a Espérate. priori, porque es independiente de la experiencia. Eso no puede pasar por la experiencia nunca. Sí, mi confusión era que me parecía que lo llamaba puro, No, no, pero no. no, primero dice que los puros son los matemáticos y luego que si se quiere un ejemplo distinto, que basta con ese, es lo que quiere decir, ¿no? Efectivamente, como dirían en un programa de televisión, estás en lo cierto. Efectivamente. Ok, Muy muy bien. bien. Ahora, veamos el a posteriori. El a posteriori es muy fácil, ¿ya? Porque si ya Profe, entendimos el a perdón. priori, ok, nada más em, termino la idea y ya te doy la palabra. Ok, El a priori y el a posteriori funcionan como antónimos. Si el a priori es independiente de la experiencia, el a posteriori pues es tomado de la experiencia o con la experiencia, está atravesado por la experiencia, interviene en él la experiencia, etcétera, etcétera. Ahora sí, disculpa, adelante, por favor. continuando con esto de los juicios que son a priori puros y los que no son puros, bueno, ya hemos visto cómo la matemática realiza juicios a priori y juicios que son puros, Sí, como este de los triángulos, y puede sí, hacer también juicios sintéticos a priori, como luego él habla de que 5,712 y eso es es correcto, sintético y es a priori y es completamente puro, no hay mediación alguna de la experiencia en ese cálculo. es correcto. Eh, Él trata la física como una disciplina que sus principios son eh, sintéticos y a priori. Yo Sí, sintetizo, yo saco algo y es a priori, pero ese a priori de la física no es puro, no, es impuro porque media, y esa es como la distinción que la mate hace sintéticos a priori puros
y la física los hace sintéticos a priori, pero impuros. Sí, impuros suena casi como un juicio de valor, ¿verdad? Impíos, además, ¿verdad? Los juicios sintéticos impíos suena. El punto es, ¿cuál es la diferencia que hay entre matemáticas y física? Simplemente que, ¿cuáles son los objetos que estudia cada una? La matemática estudia objetos que no existen más que dentro del esquema del lenguaje, dentro del esquema del universo propiamente generado, que son las matemáticas. Y la física lo que estudia son fenómenos de la naturaleza. Quiere decir que lo que conocemos, el conocimiento físico es, uno lo puede generar a partir de leyes a priori, pero siempre su aplicación y siempre deriva de un trato con las cosas, un tratar con las cosas, un lidiar con las cosas. Por eso es que son sintéticos y son a priori, pero no puros. Okay. Porque vienen de ahí, vienen de la experiencia. De la misma manera, Kant habla de la geometría y de la aritmética. ¿Ya? Para él, la aritmética es pura y la geometría es más pura, digamos por así decirlo, que la geometría, porque la geometría de alguna manera se relaciona con espacios y eso puede remitir de alguna manera a la experiencia. Ahora, la geometría es pura a priori, pero su aplicación, digamos, en la realidad, también, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la estética trascendental, cómo es que lo tematiza Kant. Pero sí, queda más o menos bien explicado, Camilo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Bien, voy a brincarme esto de los conceptos puros porque de todas maneras a esto vamos a volver y vamos a ver lo de los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Grupo 4, ¿cómo les fue con el falso y verdadero? Bastante bien. Bastante bien, sí. Ok, adelante, expliquen. Ok. Si quiere, ¿explico yo o alguno de los otros quiere explicar? Si usted quiere, adelante. Ok. Voy un toque para abrirlo. Bueno, las que recuerdo, la primera, es que no me abre el archivo, pero la primera era... Si gusta lo comparto, si gusta lo comparto. Ok, pues. Con gusto. No, no es este, disculpen. Sí, ese es. Ay, perdón, es que Sanchito se ataranta. No. Permítanme un momento, disculpen. Se minimiza. Se minimiza. Ok, creo que ahora sí voy a poder. Vamos a ver. No, yo creo que yo los recuerdo, creo que eran 3 enunciados. Sí, son 3 enunciados y aquí los vamos a ver. Ahora sí, eso es. Está ahí, ahí está. Ok, sí, básicamente, eso era ver si eran analíticos o no. Es decir, Sí. que si el predicado extiende nuestro conocimiento sobre el sujeto o ya está previamente contenido en ello. Correcto. De esas 3, la primera, todos los animales que tienen 4 patas son cuadrúpedos, es evidentemente analítica, porque la definición de cuadrúpedo es tener 4 patas. Ser animal también. También todos los días lluviosos son fríos, esa es la única que es falsa, porque en la definición de lo lluvioso no es necesario lo frío. Y todos los cuerpos ocupan espacio, también es analítica, esa de hecho es el ejemplo que usa Kant. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, va de nuevo. Bien, aquí la relación que tenemos que ver en las proposiciones analíticas es que un juicio analítico es aquel tipo de afirmaciones en las cuales tenemos un sujeto y un predicado que además se identifican. Por eso,
todos los animales que tienen 4 patas son cuadrúpedos, eso está bien porque cuadrúpedo y animal de 4 patas son básicamente lo mismo, ¿ya? Se identifican y por eso es absolutamente cierto que todos los animales que tienen 4 patas son cuadrúpedos. Creo que, no sé, si escuché mal, si no, Daniela ahí me corrige, pero también dijo que cuadrúpedo y animales se implican, y no necesariamente. Pero bueno, eso puede haber sido algo en lo rápido que iba a explicar. Todos los cuerpos ocupan espacio. La definición de cuerpo es específicamente eso, de que un cuerpo es algo que ocupa espacio, que tiene 3 dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y que todos los días lluviosos son fríos, eso es una proposición sintética, no es analítica. Porque día lluvioso no implica de suyo temperatura fría o temperatura caliente. Ese es un agregado que no está contenido en lo que es un día lluvioso. Y yo me di cuenta de eso en Limón, aunque no lo crean. Una vez estaba yo con un calor en Limón. Cuando yo empecé a dar clases, yo iba a dar clases a la sede de Limón. Y escucho donde viene aquel aguacero. Y digo yo, uy, qué sabrosura, ¿verdad? Hasta que al fin va a refrescar esto. Y abro la puerta de la clase. Yo hasta paré la clase. Les digo a los estudiantes, denme un chancecito, porque ahora sí viene lo bonito. Y ya abro la puerta, ¿verdad? Para recibir. Se veía, era en un auditorio allá en la sede de Limón, que queda como subiendo una cuesta. Se veía el agua donde venía ahí para arriba. Y donde yo abrí la puerta, se veía venir la lluvia. Y yo esperando, ¿verdad? El golpe de frescor. Y no, hombre, la brisa que arrastraba el aguacero era una brisa cálida, porque era Limón, obviamente. Lo que pasa es que yo tenía mucho tiempo de no ir a Limón. Entonces era como si no lo conociera. Y yo que me crié en Acerrí, que Acerrí es frío, en Acerrí empezaba a llover e inmediatamente se desataba el frío, ¿verdad? Pero en Limón no. Y yo no sabía, o mejor dicho, cuando yo estaba en Acerrí, que cuando yo era pequeño, yo no sabía que esa relación entre que cuando llueve hace frío es una relación sintética y no analítica. Pero claro, eso no se le ocurre a un chamaco, ¿verdad? O al menos no a cualquier chamaco. Y yo como soy cualquier chamaco, entonces no se me ocurrió jamás, ¿verdad? Tuve que esperar a llegar a la universidad a leer Kant para entender, caramba, entonces eso es lo que pasa con los días lluviosos. Muy bien, grupo 5, ¿cómo les fue a ustedes? Espero que no mal. ¿Necesita que le proyecte, que comparta la pantalla? Yo diría que no. Nosotros nos tocó entonces los juicios sintéticos. Ajá. Y primero partimos de que, aquí cito a Kant, los juicios sintéticos añaden algo al concepto del sujeto, un predicado que no era pensado ni en él, ni podía extenderse de ninguna descomposición. O sea que el predicado no está incluido en el sujeto. Ajá. Así que tenemos 3 ejemplos. Todos los triángulos son figuras geométricas de 3 lados. En este caso sería un juicio analítico. Efectivamente, porque como ven, hay una identidad entre sujeto y predicado. Todos los días lluviosos son húmedos. Aquí tuvimos un conflicto, pero dijimos que es un juicio sintético. No sé si está bien, ahí está como la discusión que tuvimos. Ajá, ¿cuál sería un criterio para negarlo? Un ejemplo, y eso lo dijo Yamil, por ejemplo, yo en Arabia Saudita, no, por así decirlo, en ese lugar no habría humedad. Así que yo creo que ya dije algo mal. Bueno, ahí no se añade nada, ahí añade algo nuevo al sujeto. Ok, muy bien, compañeros, compañeras, ¿qué opinan de ¿qué opinan de la explicación sobre todos los días lluviosos son húmedos? Adelante, adelante. Bueno, es que lo que pasa es que sí tuvimos un conflicto, porque depende como el concepto que uno tenga de humedad. O sea, tipo, para mí humedad es pues nublado, o sea, que esté húmedo, no sé cómo explicarlo. Y hay días que llueve, pero está haciendo sol. Entonces realmente no se siente húmedo. No sé, digamos, yo lo veo de ese modo. Claro.
Entonces, como que ahí es donde está el conflicto. Ya si usted dice que pues es como húmedo, de que está algo mojado, pues entonces sí, sería diferente. Sí, aquí el punto es, la clave es, ¿qué es un día lluvioso? Bueno, si las cosas no han cambiado mucho desde que la pandemia nos encerró, digamos, un día lluvioso es un día que cae agua, ¿verdad? Y que yo sepa, el agua moja. Poco o mucho, pero moja, ¿verdad? Entonces, la noción día lluvioso, o sea, un día donde cae agua, implica de suyo la humedad, porque el agua siempre va a aportar humedad. Que el entorno a donde caiga sea muy seco y que la absorba muy rápido, o que digamos, para criterios, por ejemplo, de nosotros que vivimos en el trópico húmedo, eso es una lluviecita que ni siquiera para enjuagar sirve, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero efectivamente, no hay manera de que un día sea lluvioso y que no sea húmedo. Porque eso para que eso fuera así, tendríamos que tener un agua que no moje. ¿Me explico? Sí, sí, es que sí, yo lo tomé como más húmedo, de que tal vez fuera un día nublado y muy frío, o sea, como que lo tomé por ese lado. Ya, ya. Sí, sí, pero no, en ese sentido, todos los días lluviosos son húmedos, sería una proposición analítica también. Ok, y además que aquí está la respuesta. Aquí en la presentación, pues, y ya el último sería, todas las palomas tienen patas rosadas. Ese dijimos que es un juicio sintético porque la noción o el predicado patas rosadas no está incluida en el sujeto palomas. Efectivamente. Bien. Sí, aquí, de hecho, acá en el todo día lluvioso es húmedo, lo tenemos como un juicio analítico, ¿verdad? Precisamente porque no hay lluvia que no moje. Ustedes pueden decir, sí, no sé, llovieron, no, o sea, todo día lluvioso va a ser necesariamente húmedo, porque lo que cae es agua, o sea, ya. Profe, Ahora, dígame. hay un comentario random y medio bobo. Vieras que cuando yo estaba haciendo la lectura, Dígame. precisamente lo que usted hablaba, del el uso de ciertas palabras y cómo uno las interpreta, pareció a lo que decía ahora Catherine. Cuando estaba leyendo yo, haciendo la lectura, decía todos los cuerpos son extensos y después decía todos los cuerpos son pesados y decía que era diferente. Sí. Y carajo, o sea, ya llegaba a un punto donde me empezó a temblar el ojo porque yo decía, ma, es que para mí es la misma vara, o sea, me está diciendo que, pues, si me está diciendo extenso, me está diciendo una cualidad, o sea, que es grande. Y vos te imaginas un cuerpo y vos decís, madre, pero no, es que no todos los cuerpos son del mismo tamaño, hay tamaños diferentes y hay otros que no. Pero acá cuando habla extenso es que él ocupa un espacio, grande, pequeño, lo que sea, pero ocupa un espacio en el mundo. Correcto. Entonces, es lo curioso cuando uno está leyendo a Kant, cómo a veces lo que vos estás interpretando de las palabras que él está diciendo son diferentes realmente a lo que él quiere decir. Y por eso es que a veces puede que se hagan ciertas confusiones cuando uno está tratando de hacer la lectura. Porque, por ejemplo, yo leía extenso y el maestro me está diciendo extenso, yo decía era grande. Nosotros cuando hablamos extenso decimos, este carro es extenso, esta casa es extensa, lo que sea, estamos diciendo un calificativo, grande. Entonces es curioso cuando uno hace esas lecturas y lo ve así. Sí, sí, sí. Ahí extenso es una palabra que tiene, es que además tiene mucha raigambre en la tradición filosófica, digamos. Ya desde los medievales, por ejemplo, en Tomás de Aquino, este ejemplo de que todo cuerpo tiene extensión, ya uno lo ve en Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teología. En Descartes, por ejemplo, la res extensa, ¿ya? Pero extenso es un grano de arroz, extenso es una semilla de mostaza, una semilla de amapola es extensa. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio. Esa es la definición de extensión, ¿verdad? Sí, sí, sí. A uno eso le puede pasar la factura, pero bueno, también el acompañamiento del curso es para eso. Eso es casi como lo que se llaman falsos amigos cuando uno está interpretando una lengua que no es la suya, que palabras que son muy similares en dos idiomas distintos no necesariamente significan lo mismo, ¿verdad? Bueno, algo de eso hay por acá. Sebastián.
Profe, entonces era para concluir que, ya para confirmar que estos tres ejemplos, como en total, estaría falso, porque hay dos juicios, perdón, analíticos. Ah, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, tres. Hay dos analíticos y uno sintético. Sí, dos juicios analíticos, sí. Perfecto, sí, claro. El juicio sintético, al contrario de los anteriores, agregan algo al sujeto en el predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el sujeto y el predicado no son idénticos, se diferencian. Como lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Todos los cuerpos son extensos, eso es analítico. Todos los cuerpos son pesados, eso es sintético. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo que no tenga extensión. Y sin embargo, el peso de un cuerpo no es una característica intrínseca. Recuerden que el peso se genera a partir de la interacción de cuerpos. ¿Ya? Por eso es que uno pesa menos en la Tierra, por ejemplo, que en un planeta más masivo. Ya, es como, no sé, si ustedes se acuerdan de Dragon Ball, cuando se entrenaban a diferentes gravedades. ¿Por qué? Porque entre más gravedad, pues más esfuerzo físico y mejor era. Y en algún momento me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el antagonista, pero en algún momento el antagonista se lleva a Vegeta, se lo lleva a un planeta que supuestamente era mucho más masivo que donde estaban, y él se sorprende cuando ve que Vegeta no le preocupa nada pelear en ese planeta. ¿Por qué? Porque Vegeta está acostumbrado incluso a mayores gravedades. Bueno, el punto es que el peso no es una característica intrínseca de los cuerpos. Depende de una relación con otros cuerpos. Y por eso es que todos los cuerpos sean pesados, es una afirmación que no está contenido la característica esta de ser pesado en el hecho de que algo sea un cuerpo. Profe, y acá cuando él dice pesado, no podría ser igual a como extenso, o sea, todo cuerpo por sí solo no va a tener un peso, grande, pequeño, pero por sí solo no va a tener un peso ya por la simple existencia de ese cuerpo. No, por ejemplo, en gravedad cero los cuerpos no son pesados. Incluso pueden ser súper extensos. Ese es uno de los problemas que tiene Star Wars, por ejemplo. Ustedes han visto que en el espacio le dan fuego a una nave y cuando explota, cae. Y están en el vacío. Si esa nave la explotan, esa se queda ahí flotando, debería quedar ahí, pero no. En Star Wars, una vez que la nave se destruye, claro, es que ese es el efecto visual. Ya uno sabe cuando ya petatearon precisamente porque ya va de picada, pero en el espacio eso no tiene por qué ocurrir, no habría por qué ocurrir. ¿Se entiende? Porque el peso, digamos, no tiene que ver con qué tan masivo es un objeto o no. Pero en el Bueno, espacio la caída no es más bien como que está siempre en órbita. O sea, sí hay gravedad, pero está en órbita. Sí, pero el Y punto por es, eso. pero no a menos de que estuviera siendo atraído por algún otro cuerpo, eso no tiene por qué pasar en el espacio, digamos, ahí donde están batallando. Bueno, a veces sí lo hacen bien, a veces después de que, por ejemplo, esto lo pueden ver en Clone Wars, después de que han hecho un destrozadero, quedan un montón de detritos ahí, como flotando juntos en una masa en el espacio. Bueno, eso podría ser más correcto, decirlo de alguna manera. Bien, profe, una pregunta. adelante. En este caso, entonces, digamos, solo los cuerpos son pesados, sería un juicio sintético, pero sería falso, entonces. Es correcto, es correcto. La característica de analiticidad, o mejor dicho, los juicios sintéticos pueden ser falsos. Los juicios analíticos, vamos a ver, los juicios analíticos tienen que ser, en tanto que son tautológicos, tienen que ser siempre verdaderos. Sí, César. Sí, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ahora,
no tiene demasiado sentido, digamos, hablar de los juicios sintéticos en tanto que falsos, porque en siendo falsos, todavía menos que le agregan algo informativo al sujeto, y eso lo entendemos. Pero no importa, ese no es el contenido que estamos tratando de vislumbrar acá. Bien, me queda una... Adelante, por favor. En caso de que los cuerpos fueran pesados todos, igualmente sería sintético, ¿no? Porque igual el concepto no encierra el pesado. Es que, vamos a ver, si fuera una característica necesaria de los cuerpos, entonces sería analítico. Porque cuerpo y peso estarían correlacionados de manera necesaria, como lo son cuerpo y extensión. Sí. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Podemos ir cerrando por acá y retomamos un par de cositas que nos hacen falta para la próxima clase. Profe. Dígame.